Muy buenas con todos. El día de hoy veremos un ejercicio de dominio científico. El ejercicio dice lo siguiente. En la imagen se muestra la fórmula de la sacarosa o azúcar de mesa, un compuesto altamente soluble en agua, gracias a los grupos hidroxilos que posee. Con base en la información, el tipo de fuerza intermolecular que permite la solubilidad del agua del compuesto mostrado es A. London o dispersión, B. Dipolo, dipolo inducido, C. Ion dipolo, D. Puente de hidrógeno. Es importante que tomemos en cuenta que hablamos de fuerzas intermoleculares, así que analizaremos cada una de estas fuerzas. La primera fuerza que analizaremos será el puente de hidrógeno, el cual nos dice que es una clase de enlace que se produce a partir de la atracción existente en un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa. Un ejemplo claro de esto es el agua, ya que el agua tiene un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, como podemos ver aquí, H2O. Ahora veremos dipolo-dipolo inducido. Corresponden a fuerzas que se generan cuando se acerca un ion o un dipolo a una molécula apolar, generando en esta última una distorsión de su nube electrónica, originando un dipolo temporal inducido. Recordemos que una molécula polar tiene carga positiva y carga negativa. En las moléculas no polares no sucede este fenómeno. Se le dice dipolo inducido cuando a una molécula apolar se acerca a una molécula polar, ya que la vuelve polar. Ahora veremos un ion dipolo. Se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente, vamos a anotar covalente polar. Recordemos que los iones son sustancias que pueden estar cargadas positiva o negativamente, pueden ser metales o sales. Nos indica que estas sustancias van a interactuar con los dipolos de una molécula covalente. Es decir, la covalencia se formarán en enlaces covalentes entre elementos que comparten sus electrones libres. O también se le puede decir pares electrónicos. Se van a formar pares electrónicos o moléculas enlazadas covalentemente. Así que esto es un ion dipolo. Ahora veremos qué es una dispersión de London. Ocurre porque al acercarse dos moléculas apolares se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas, generándose en ellas dipolos inducidos transitorios debido al movimiento de los electrones que permiten que interactúen entre sí. Lo que nos dice es que cuando dos moléculas apolares o no polares se acercan, las nubes electrónicas, que es donde se encuentran sus electrones, van a cambiar y hará que momentáneamente tengan un lado positivo y un lado negativo, lo cual lo haría un dipolo inducido a la dispersión de London. Así que esa es la dispersión de London y el ion dipolo, el dipolo inducido y el puente de hidrógeno. Sabiendo estas fuerzas intermoleculares, veremos cómo resolver el ejercicio planteado. Entonces nos está hablando de la sacarosa. Que es un compuesto no iónico, no conduce electricidad y como la mayoría de los compuestos orgánicos es apolar. Nos dice que es altamente soluble en agua. Entonces, dice que es gracias a los grupos hidroxilos que posee. Entonces, si nos damos cuenta, el agua también está formado por los mismos elementos. El agua está formado por H2O. Entonces, lo que nos dice aquí es que ¿por qué existe la solubilidad en el agua del compuesto mostrado? ¿Cuál es el tipo de fuerza que hace que sea soluble en el agua? Entonces, recordemos que el agua tiene mucha electronegatividad. El agua también forma puentes de hidrógeno. Y la sacarosa, al tener grupos hidroxilos con los mismos elementos que podemos ver aquí, OH, vemos que se repite en varias partes de la sacarosa. Vemos que hay muchos más. Vemos aquí otro. Recordemos que el agua también tiene estos elementos, lo que explica por qué es soluble dentro del agua, porque se forman puentes de hidrógeno.
Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta son los puentes de hidrógeno. Se forman, bueno, se vuelve soluble esta sustancia al agua debido a los puentes de hidrógeno. Y esta es la respuesta correcta. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.